también ahí a estar con el libro La Batalla de Ideas y estos compañeros. Los dos a las 7 de la tarde. Pero antes nos vemos en la marcha de los jubilados y las jubiladas. Y ahora y también Congreso. Universitarios, en Congreso. Y ahora vamos a escuchar una hermosa musiquita que nos va a conducir hacia los nortes de nuestra América. A ver. Vale, qué hermosa musiquita mexicana. Espero que el mundo no se acabe porque vamos a prestarle combate para que eso no suceda, pero para eso tenemos a quien eligió esta hermosa musiquita, que es nuestro productor musical, Lalo Recanatini, que está precisamente en México, porque ahora vamos a entrar a hablar, como decía Tilio al principio, de las elecciones judiciales de mañana, y queremos escuchar de primera mano el testimonio de Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? Paula, querida, Tilio, Telma, toda la mesa, les mando un abrazo grande a Ciudad de México. Bien. Se está acabando en tormenta tremenda, cosa que es bastante extraña por estos lugares que suelen ser muy secos, así que se está lloviendo todo. Estás en la Ciudad de México. Ciudad de México, exactamente. Aquí también se van a celebrar las elecciones mañana para los cargos de la judicatura. Recordemos que van a ser 19 estados de 32 donde se va a votar mañana, después se va a ir votando escalonadamente. Y la lluvia, la tormenta no preanuncia una gran participación, con lo cual no es una buena noticia, más allá que las plantas y los seres humanos lo agradecemos. Qué lástima, sí. Hay un tema con respecto a si va a haber mucha gente o no mucha gente, ¿no? Lalo, acá Telma te saluda. Es un tema justamente de los medios incluso, ¿no? Sí, es un tema porque acá recordemos que en México votar no es obligatorio, es una decisión individual. De hecho, hay que registrarse en el Instituto Nacional Electoral, que te da una credencial que te permite votar. O sea, hay un paso previo a simplemente presentarse y sufragar, y no todo el mundo lo hace. Eso por un lado. Y luego que el tipo de consulta que se va a celebrar mañana suele tener una baja participación, cosa que está generando un dolor de cabeza grande, tanto en el gobierno nacional como en Morena, que es el partido de gobierno, respecto a las expectativas de participación. Ellos se planteaban un objetivo de un 20%, que por más o menos sería 20 millones de votos, porque están habilitados unos 100 millones de mexicanos y mexicanas para votar, pero todo hace preanunciar, y estando acá, la verdad que se vive el clima. Diálogo internacional está, como siempre, en el lugar de los hechos. El clima no es electoral, no es de participación, y la inmensa mayoría de la gente no sabe ni que se vota mañana directamente. Lalo, Atilio, te pregunto una cosita. Se requiere un mínimo de 10% de padrón electoral, ¿no es cierto?, para que la reforma, cualquiera que sea el resultado, o mejor dicho, para que la elección, cualquiera que sea su resultado, sea considerada como válido. ¿Es así? En este caso no, Atilio, ¿no? Porque es de elección directa, o sea, el que saca más votos es el que va a asumir el cargo. Ese es en el caso de las consultas populares, que se necesita un piso. Pero en este caso no, de hecho el INE estableció que el piso que ellos esperan es del 9% y un máximo del 15%. Recordemos que el INE no es un instituto aparte, desautárquico y autónomo del Estado, no tiene una buena relación con el gobierno federal, con lo cual tampoco se han esmerado demasiado para difundir la elección y mucho menos las candidaturas. Les cuento una particularidad: los jueces y las juezas o los que se presentan, los abogados que se presentan para los cargos, han destinado ellos de su propio
de bolsillo la campaña sobre su figura. Entonces es tampoco ni muy habitual, pero ha pasado, sobre todo en los últimos 10 días, de encontrar pegados volantes como si fuese los de comida rápida, pero en realidad tiene la cara de un señor o una señora que dice vóteme, soy fulana de tal, y 2 o 3 propuestas para que el elector tenga una idea de a quién hostia se está votando, cosa que tampoco tiene muy claro nadie. Bien, bueno, nos han dicho que hay un acampe en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Estuviste por ahí? Sí. ¿Y a qué se debe ese acampe? Fue víctima de los cortes múltiples del CENTE, que es un desprendimiento del sindicato mayoritario de los docentes. Es un sector minoritario, pero que está bastante enfrentado con el gobierno nacional y vienen realizando cortes periódicos en distintos lugares de la ciudad. Recordemos que Ciudad de México recibe diariamente unos 23 millones de personas, más allá de los 10 millones de habitantes que tiene, con lo cual cualquier situación que interrumpa el tráfico genera realmente un caos total, y esto es lo que ha pasado en los últimos 10 días. Ahora había un acampe en el Zócalo, que la verdad que hacía muchísimo tiempo que no había un acampe de esas características en el Zócalo. Lo que están reclamando son mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo de los maestros, básicamente, pero es un sector bastante minoritario. Lalo, justamente es medio sospechoso esto de que justo el día de la votación haya esta acampe. Y otra cosa más, justo el día de la votación me enteré que hay una movilización de un señor Ricardo Salinas, que es uno de las... Salinas Pliego. Salinas Pliego, una de las fortunas impresionantes de México, además presidente de TV Azteca, en fin, etcétera, etcétera, y que hace una movilización justamente mañana, en el momento de la votación, por supuesto oponiéndose y diciendo no vaya a votar. O sea que hubo mucha propaganda en contra de ir a votar. Sí, te diría, Telmi, que la propaganda que más llegó, por lo menos por redes, aquí a la inmensa mayoría de la gente, es propaganda negativa respecto de la elección. Y en el caso de Salinas Pliego, él está intentando una cosa medio Milei, perfilarse como el Milei para las próximas elecciones. Tiene muchos problemas financieros, con lo cual me parece que es una salida, un escape hacia adelante en términos de involucrarse políticamente, y aprovechó su televisora y una serie de cadenas de radios que tiene acá para hacer una campaña continua en contra de no que vote a X o vote a Z, sino directamente no vaya a votar, esto es un fraude, lo cual nos anticipa un 2 de junio donde puede llegar a haber una discusión, sobre todo si la participación es baja, sobre la legitimidad que tengan exactamente los magistrados, porque además recordemos que se eligen magistrados de todos los niveles, desde la Corte Suprema, se crea algo parecido al Colegio de la Magistratura que nosotros tenemos en la Argentina, y jueces locales y distritales. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Lalo, por este reporte directo desde México. Ojalá que pare la lluvia, que mañana vaya mucha gente a votar, y bueno, suerte a vos por allá, después nos contarás mejor entonces. Ojalá, les mando un abrazo grande. Ahí acaba de sonar un trueno tremendo. El mundo se está acabando. Ay, no. Bueno, les mando un abrazo grande. Abrazo, Lalo. Chau, chau. Tremendo trueno. Sí, tremendo, porque ahora estamos ya conectadas, Atilio, con el... Daniel Martínez. Sí, ¿la querés presentar, por favor? Sí, cómo no. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, Daniel Martínez es un politólogo, está en México, él es un activo participante del Partido del Trabajo en México y un experto en cuestiones legales y jurídicas. Mira, queríamos saber cómo ves vos este tema de la reforma judicial. Estamos muy preocupados de que pueda haber, digamos, un sabotaje, una convocatoria a no votar, ¿no es cierto?, que es algo que evidentemente puede estar en el ánimo de muchos sectores de la derecha, porque este poder judicial que hay en México ha servido, entre otras cosas, para preservar los privilegios de gente como Salinas Pliego, que simplemente no quería pagar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viene la mano de esta reforma? ¿Hay chances de que se pueda ganar? ¿Cómo lo ves? Ok. Bueno, a ver, yo comenzaría por decir que
En mi opinión, Ujú. esta elección del Poder Judicial es un acto de racionalidad política. Es algo más que una convocatoria a las urnas. Ya, Desde que inicia el proceso de la Cuarta Transformación, empiezan a ver desde la derecha una reacción contra los procesos de transformación. Y desde el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se empieza a legislar para darle un sustento de legitimidad, de constitucionalidad, de normativa a las transformaciones sociales que se están dando. claro. El Poder Judicial se pone en la trinchera contraria y empieza a comportarse como el líder de la oposición. Aquí, paréntesis, la oposición venía de ser derrotada electoralmente y estaban, bueno, confusos es una palabra elegante, estaban algo más que confusos, estaban realmente, no carecían de proyectos, sus capacidades se demostraron muy débiles, quedó en evidencia la crisis de todo el sistema de partidos políticos, en fin. Entonces, el Poder Judicial se convierte en la punta de lanza de un proceso contrario a las transformaciones que desde el Ejecutivo y del Legislativo se llevan a cabo. ¿Qué ocurre? Que de la oposición pasan al sabotaje y del sabotaje pasan ya a la corrupción. Y empiezan a darse así una serie de decisiones contrarias a que se legitimaran los beneficios sociales y las atribuciones, las nuevas atribuciones del poder que se estaba instalando. Ahora, ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo es electo, el Poder Legislativo también es electo, con oposición incluida. El único poder que no es electo en la estructura del sistema mexicano es el Poder Judicial. El Poder Judicial está designado desde la superestructura, perdone que use palabras tan feas, bueno, están designadas, digamos, de los altos niveles del sistema, y están pensadas para que las designaciones correspondan a las necesidades de una élite, de una minoría que está usufructando del país. De manera que la oposición no es solamente a una ley o no es solo a una reforma constitucional, sino que por esa vía la oposición es contra el proceso de transformaciones estructurales que a partir del gobierno de Andrés Manuel se empiezan a dar. Ujú. ¿Qué es entonces la elección que vamos a tener el día de mañana? Es la única salida política racional donde el poder soberano, es decir, el poder del pueblo, se ejerza y se exprese una voluntad popular para la elección de los miembros del Poder Judicial. Ya. Se exige entonces desde la urna mañana, ¿qué es lo que se va a exigir? Pues que se aplique la justicia. No hay nada más paradoxal que la justicia de un país esté en manos injustas, por decirlo menos, o al revés. No hay nada más legítimo que el poder soberano reclame para sí mismo la decisión de elegir a aquellos que van a administrar la justicia. Daniel, una pregunta, porque la verdad es que esta decisión de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum es verdaderamente revolucionaria e histórica, diría yo. Pero así
como es tan importante y tan de vanguardia, tiene unos enemigos también importantísimos, como los medios o parte de los poderosos medios de comunicación, de la oposición, etcétera. Yo he leído, y esto es lo que me gustaría saber, que este proceso anterior al día de la elección, que es mañana, fue para Claudia Sheinbaum digamos, como consecuencia de este proceso, la popularidad de Claudia Sheinbaum, que es tan alta, que creo que llega al 80%, está en caída. ¿Esto es verdad o es parte de la propaganda? Sí, bueno, vamos a tratar de... Es muy difícil, ¿no? Pero vamos a empezar por algún lugar. La principal oposición que tiene Claudia no es por sus decisiones políticas o por sus ejecuciones administrativas. La principal oposición que tiene Claudia es porque es mujer. Ajá. Y es una mujer que está siendo objeto de acoso político por razones de género. Perdón que lo diga tan brutal, pero es mi opinión. De eso deriva entonces en que hay un sector de la clase dominante mexicana que se niega, que se resiste, que patalea porque no está de acuerdo, no solamente porque se estén dando cambios estructurales, sino porque una flaquita delgadita que parece que es nada, lo está poniendo en su lugar, y lo está poniendo en su lugar con un respaldo que se llama pueblo. Eso es indiscutible. Ahora, que haya fluctuaciones en las encuestas y eso, es cierto, pero la fluctuación, digamos, si Claudia estaba en el 80 y algo y bajó al 70 y algo, sigue siendo... no creo yo claro, que haya que preocuparse mucho, ¿no? A ver cuántos presidentes, jefes de Estado, presidentas o jefas de Estado por ahí puedan levantar la mano y decir yo tengo legítimamente más del 70%. Sí, sí, es verdad que hay un descenso, pero que no se debe vincular además exclusivamente al tema de la elección judicial, sino a un contexto un poco más amplio, en donde junto al fenómeno de la convocatoria y el rechazo a la convocatoria de las elecciones judiciales, se está enfrentando una situación económica muy difícil por la agresividad de la administración norteamericana actual. Y el trumpismo más la oposición mexicana han encontrado una frecuencia de onda en donde han ido sumando estos factores de contradicción para convertirlos en la justificación para oponerse a un proceso electoral. Cierro diciendo esta respuesta a tu pregunta, diciendo que no hay nada más paradoxal que los que se reclaman demócratas llamen a que no se vote. ¿En qué democracia realmente sea? Yo no creo mucho en las democracias actuales, pero es otro tema. En la democracia vigente hoy en México, llamar a no votar implica una postura terriblemente antidemocrática. Porque si tú realmente crees en ese proceso democrático, vas a la urna y votas en blanco, o pones algún insulto o algo, y demuestras con una abstención constatable cuantitativamente que hay una mayoría o un porcentaje X que está en contra. Pero llamar al ciudadano a que no ejerza un derecho, y un derecho tan importante como este, no solo es un absurdo político, sino que justamente es la gente que a nombre de la democracia está gritando no a la democracia. Tú sabes, Daniel, Si eso ha incidido en
cuantitativamente en la presencia de Claudia, es verdad, pero no es algo así como preocupante, particularmente de preocuparse. Daniel, creo que además, fíjate que la prensa en América Latina ha obviado decir que en Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales del Estado son electos popularmente. En casi todos los estados, hay algunas excepciones, ¿verdad? Fiscales del Estado, no quiere decir, no jueces federales, pero sí en lo que llaman el District Attorney, o sea, el fiscal de cada uno de los estados, surgen de elecciones populares. Algunos estados tienen otro criterio, pero la mayoría, digamos, actúa de ese modo. Y lo mismo, digamos, en algunos cantones suizos, lo mismo en Japón. Está la experiencia de Bolivia, ¿no es cierto?, con la justicia popular, o sea, la justicia elegida por el pueblo, que indudablemente es un criterio democrático. No tienen por qué el Poder Judicial, sobre todo si se convierte en un actor político como se ha convertido en los últimos años, bloqueando un proceso de transformaciones en México, o persiguiendo, digamos, siendo el instrumento fundamental del lawfare. Veníamos hablando de todo eso recién, ¿verdad? Bueno, a ver, gracias, Tilio. También, pues, comencemos por otro lado. Esto es absolutamente inédito. En México y en muchos lugares jamás se ha convocado a una elección de esta envergadura a la población para decidir los distintos estratos de los administradores de la justicia. Incluyendo la Corte Suprema, ¿verdad? Va desde 9 ministros de la Suprema Corte hasta 386 jueces de distrito. Son 881 cargos a nivel nacional, lo cual es una barbaridad. Además, pues ahí podemos, si gusta, después volver sobre eso. Pero bueno, entonces, ¿qué está en juego en una sola elección? Con un montón de boletas de todos los colores, que la verdad yo es la hora y todavía no les entiendo mucho. Yo tengo ahí un papelito anotado lo que tengo que hacer, porque si no me pierdo. Pero bueno, esta parte de arriba son 9 ministros de la Suprema Corte. Hasta aquí, esta Corte ha sido no solo omisa en la aplicación de las normativas jurídicas de este país, de la constitucionalidad, sino ha sido activamente un actor contra el cambio. claro. A ese nivel no hay la menor duda de que deben ser reemplazados. Reemplazados en dos sentidos, es decir, cambiar los nombres de las personas, y reemplazados en el sentido del sello sobre el cual van a trabajar. Ahorita voy a buscar por aquí si encuentro el dato. Para abajo hay magistrados de la sala superior, magistrados de las salas regionales y yo no sé cuántas cosas más. Y en el nivel último de la escala hay 386 jueces de distrito. ¿Qué sucede entonces? Nos hemos dividido en este punto. Algunos postularon que el primer paso de la reforma judicial tenía que ser abajo. Los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que es un eufemismo, y los magistrados de circuito y de distrito, que en total son casi 700. Entonces, la tesis de estos juristas es que la base del Poder Judicial está tan corrupta que el primer paso era cortar esas raíces corruptas y reiniciar desde la base una, pues, depuración del proceso de administración de justicia. Otros, en los cuales me incluyo, pensamos al revés, que aquí lo sustantivo era comenzar decapitando a la hidra, cortarle la cabeza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
porque de justicia no tiene nada, ni de nacional tampoco. Es decir, los actuales miembros, o casi todos los actuales miembros de la Corte Suprema, son militantes de extrema derecha de la oposición, son pro-intervencionistas en el actual sistema político norteamericano, están a favor de Trump y consideran que el ejercicio de la justicia debe estar legítimamente monopolizado por ellos. Ujú. Entonces, nuestra tesis que defendimos pues fue que en lugar de comenzar por abajo había que comenzar por arriba, y que con una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación se podía empezar a ejercer presión y a orientar de manera más disciplinada y estricta la aplicación de la justicia, de la norma jurídica, y no de los intereses de clase de los que hasta ese lugar llegaban a golpear la puerta, y de donde Salinas Pliego no es más que un ejemplo. Claro. Pasa que el caso de Salinas Pliego es tan notorio, tan desvergonzado, que ha ocupado un enorme espacio mediático, aparte que él tiene una televisora. Claro. Pero ese fenómeno de Salinas Pliego se replica en todos los estados. En eso tú tienes razón, Atilio. Se replica en muchos estados. Y ahí entra el tema pues de la corrupción descarada, pues, una corrupción que ya no tiene nombre. De manera pues que esa es la situación a juicio mío, y es lo que les podría presentar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Estamos con problemas de tiempo, ya se nos está yendo el programa. Te agradecemos muchísimo por esta panorámica que nos has dado de un proceso fascinante. Ojalá que mañana la gente salga a votar, que se pueda cambiar esa Corte Suprema que ha defendido más los intereses de Estados Unidos en México que los intereses del pueblo mexicano. Así que te mandamos un enorme saludo y, como siempre, la Radio de las Madres está a tu disposición, y de los compañeros que quieran hacer alguna aclaración en los días subsiguientes. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes también. Buena suerte. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Bueno, ya compañero. veremos el domingo que viene, ¿no? Sí, perdón, el sábado que viene, sí, mañana, que lo importante es la participación electoral, ¿no? Todo esto es el número. Hablando de participación electoral, damos un breve informecito porque ya se nos está yendo ya el programa. En realidad, acá... Sí, bueno, un minutito, tenemos tiempo de hablar sobre... No, acá me reta, y con toda la razón del mundo, nuestro querido productor general, porque primero tenemos que ir a una tanda. Vamos a una tandita chiquita y volvemos con un informe sobre las elecciones en Venezuela. Adelante. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM500.